Buenas tardes, chicos. Antes que nada espero que estén bien, que se encuentren bien ustedes y sus familias. Espero que lo estén pasando de lo mejor. Eh, Esta clase es la clase grabada, la presentación de YouTube, perdón, la presentación de PowerPoint. Ustedes ya la tienen en la plataforma. Esta es un poco para ampliar la información, que quede más explicada, mejor entendida. Y bueno, me pareció pertinente retomar temas que vimos en clase para, digamos, no perder el hilo. Yo sé que esto de la cuarentena pues nos afectó a todos. Evidentemente hay cuestiones que vamos olvidando y es bueno retomarlas para poder continuar de manera más consciente con los demás temas y con los demás aprendizajes. Ahorita voy entonces a iniciar con un tema que habíamos visto ya, la revolución industrial. Habíamos hablado que la revolución industrial inició propiamente, los historiadores la ubicamos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Habíamos hablado que esta revolución industrial, si bien se concentró o se dio inicio principalmente en Inglaterra, va a implicar cambios en el panorama social, político y económico de toda Europa y de la América anglosajona, en específico Estados Unidos, y va a tener repercusiones en prácticamente todo el mundo, en África, en Asia, en América Latina, por supuesto, como lo vamos a poder detallar un poco más. Bien, entonces, también hablamos que la revolución industrial tuvo dos etapas. La primera etapa es durante la segunda mitad del siglo XVIII y se va a extender hasta aproximadamente 1870. La segunda revolución industrial es a partir de 1870 hasta 1914, ya en el siglo XX. Habíamos hablado que la primera revolución industrial se caracterizó por ir iniciándose poco a poco y lentamente la maquinización, de las actividades humanas. Hablábamos de la máquina de vapor, como fuente de energía hablábamos del carbón, hablábamos de la mecanización de los procesos. ¿Se acuerdan que yo les decía que, por ejemplo, antes cómo congelábamos los alimentos o cómo se congelaban los alimentos? Y se acuerdan que decíamos que con la sal, que así se conservaban, más bien dicho. Y poco a poco van a ir desarrollándose una serie de inventos que van a hacer la vida del ser humano un poco más fácil, más sencilla. Entonces, si por ejemplo antes se cosía a mano, bueno, pues ya se va a empezar a inventar máquinas que sustituyen un poco, que aceleran el trabajo de coser a mano. Bien, si antes había, no sé, los carros, por ejemplo, la idea del carro de esa época no era la que tenemos actualmente. Se movían por, sí, ruedas, pero tiradas por caballos. Por ejemplo, cuando empieza la máquina de vapor o el uso del carbón como fuente de energía, van a empezar también a utilizarse en las formas en las que los seres humanos se van a transportar. Bien, ahora, en la segunda revolución industrial, que es a partir de 1870, vemos algo muy interesante. Va a aparecer aquí el motor de combustión interna de gasolina. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto va a servir para mover lo que ya actualmente conocemos como los automóviles. La fuente de energía en este momento ya no va a ser el carbón, va a ser principalmente la electricidad y el petróleo. Que lo acerco un poquito más. Va a haber una producción en cadena. ¿Qué es la producción en cadena? Bueno, los trabajadores realizan una mínima parte del proceso de la producción de la mercancía. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de los carros? Por ejemplo, esta industria empieza a despegar precisamente en la segunda revolución industrial. Pues para un carro se necesitan, tiene muchas partes el carro, pero una sola persona no va a hacer todo el carro. Va a haber una persona que se dedique a pintar las piezas, otra persona que se dedique a soldar, otra persona que se dedique, no sé, no se me ocurre en este momento otras, pero cada obrero, porque van a empezar a aparecer los obreros, ¿se acuerdan? Se va a dedicar a realizar un trabajo
una mínima parte del trabajo del producto final, de tal suerte que ellos nunca saben o nunca dimensionan en cuánto le cuesta o cuánto cuesta hacer, por ejemplo, un carro, ¿no? A lo mejor un carro valía 1 millón, pero al obrero le iban a pagar, no sé, 100 pesos por hacer simplemente el trabajo de pintar el carro. Ajá. Entonces va a haber una división del trabajo y una producción en cadena o en serie, es decir, no solo se va a hacer un carro, se van a hacer muchas copias de ese carro. ¿Para qué? Pues para venderlo, ¿verdad? Bien, entonces, eso ya lo habíamos visto. Es importante remarcar que el uso del petróleo como fuente de energía dio paso a la producción, como les decía, de automóviles, a la producción en serie, que ya explicamos qué es, y el uso de este recurso natural como fuente principal de las industrias en las ciudades. Fíjense, poco a poco se pasó de los barcos de vela que ustedes llegaron a ver alguna vez en su vida en una foto, a, por ejemplo, los transatlánticos, como el Titanic, ¿no? Por ejemplo, el Titanic, que se pudiera lograr la película del Titanic, que se pudiera crear el Titanic, tiene que ver con la revolución industrial. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la película, ¿quiénes pueden acceder a subirse a este barco? ¿Todos? No, ¿verdad? Dentro del mismo barco, ¿se acuerdan que hay división de clases? Está la clase rica, la clase pudiente, y también están los de clase baja. No todos podían acceder a estos privilegios. Eso es parte también de la revolución industrial que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de cómo se transportaban antes. Y este es el señor Henry Ford con los primeros tipos de carros de esta empresa. Ya habíamos hablado también un poco de Henry Ford. Ok. El uso de la electricidad, por su parte, llevó a que las ciudades se iluminaran. En las ciudades se iluminaran las casas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Muchas de las veces los trabajadores realizaban sus actividades dentro de las mismas casas, eran especies ya de pequeñas fábricas, pequeños talleres. Debido a que no había iluminación, terminaban sus actividades temprano. Una vez que hubo iluminación en las casas, se van a extender las jornadas de trabajo. Va a existir la refrigeración, ya no hay necesidad de echarle sal a la carne, el tranvía, el telégrafo, el motor eléctrico, etc. Bien. Ahora vamos a hablar de los efectos sociales de la industrialización, perdón. Hablábamos de que las ciudades crecen. ¿Se acuerdan que decíamos que si el trabajo se está dando en las ciudades a través de fábricas, talleres, si allá es donde se están contratando a los choferes porque ya hay autos, pues si allá está el trabajo porque los más pudientes tienen enormes casas y requieren personas que les limpien esas casas, bueno, las personas que están en el campo se van a ver cada vez más obligadas y orilladas a migrar hacia las ciudades, por tanto estas ciudades van a crecer. Van a aparecer los obreros, quienes son los explotados por la burguesía. Ustedes ya saben lo que es la burguesía. Lo hablamos hasta el cansancio, lo repetimos 1000 veces y hablábamos que la burguesía eran los comerciantes, es decir, los dueños de los medios de producción, los dueños de las máquinas, los dueños del capital, del dinero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Los obreros evidentemente trabajan para esta burguesía y hablábamos también de las condiciones infrahumanas en las que vivían los obreros. Acuérdense que hablábamos de que trabajaban 18 horas seguidas, no tenían seguridad laboral de ningún tipo. Con seguridad laboral me refiero a que en cualquier momento podían ser despedidos o desechados por el patrón. Además, había trabajo infantil. Aquí, fíjense, esta fotografía, por acá, retrata a niños obreros que trabajaban precisamente en estas fábricas. Fíjense, ahora, los obreros, evidentemente, una vez que empiezan a trabajar, ¿ustedes creen que ya son explotados y no reclaman? Obviamente que no. Van a empezar a tener conciencia de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que
una persona se asume como obrera, como trabajadora y se da cuenta que tiene los mismos problemas, carencias y necesidades que otro que es igual a él, que es igual que un obrero. Entonces se empiezan ya a identificar como pertenecientes a una misma clase, es decir, a la clase proletaria, y van a empezar a crear sindicatos. Estos sindicatos son los encargados de exigir que se mejoren las condiciones laborales y que se tenga una mayor representatividad política que beneficie a los obreros. Si se dan cuenta, estas son imágenes precisamente de levantamientos obreros en Europa. ¿Qué están exigiendo? Salario justo, jornada de 8 horas, queremos un domingo de descanso, no somos máquinas. Mi padre es esclavo del trabajador. ¿Okay? Van a hacer esta serie de protestas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas de estas luchas costaron vidas humanas y también a estas luchas les debemos los logros que muchos trabajadores tienen o que obtuvieron, como la jornada de 8 horas, prestaciones laborales. Derechos que a lo largo de la historia y muy recientemente el nuevo sistema capitalista neoliberal, que ya algún día hablaremos de él, está arrebatándole a los trabajadores y que evidentemente esto va a repercutir y les va a afectar en algún momento. Entonces es importante que ustedes lo conozcan, lo identifiquen y que busquen las mejores estrategias para que desde el pasado ustedes empiecen ya a repensar y cuestionar su presente. Bien, ahora ya vimos el tema de industrialización, vámonos con el tema de imperialismo. Ustedes también ya hablaron de esto conmigo. ¿Qué es el imperialismo? Bueno, dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. Fíjense, industrialización e imperialismo son dos procesos que siempre van a ir de la mano. ¿Por qué? Una vez que yo tengo un montón de industrias y tengo un montón de productos y ya se los vendí a las personas más que estaban en mi país, pero necesito seguir vendiendo, forzosamente necesito buscar mercados. ¿Qué mercados voy a buscar? Bueno, pues me voy a tener que ir a otros países, a otras naciones, para que esas naciones me compren mis productos. Ahora, no es tan sencillo o tan bonito. ¿Por qué? Muchos de los recursos con los que se enriqueció Europa fue porque vinieron acá a América, por ejemplo, América Latina, fueron a África, fueron a Asia y robaron las materias primas, o sea, los recursos naturales de esas tierras. Recuerden, desde el siglo XV, cuando Cristóbal Colón descubrió América, se abrió totalmente un proceso en el que países de Europa como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, por mencionar algunos, empezaron a ver la oportunidad de venir a América, a África y a Asia, principalmente a América Latina. Ya habían, digamos, invadido o explotado África y Asia de alguna forma. Entonces querían sacar los recursos. Entonces por eso aquí dice, el expansionismo europeo recurría a la colonización de territorios para explotar sus recursos naturales y a fin de retenerlos como puntos clave para el comercio internacional, además tenían el propósito de incrementar el número de consumidores de mercancías europeas, como yo les decía. Entonces, por ejemplo, para que lo entiendan, España es de Europa, llegó a colonizar la Nueva España, que es actualmente, que era lo que antes, que es Nueva España, así se denominaba en el siglo XVI, XVIII, XIX a México, ustedes ya lo saben. ¿Y qué fue lo que hizo España? Bueno, pues se dedicó evidentemente a explotar los recursos naturales de España, pero además, de América, de México, de Nueva España, pero además lo sometía en el sentido de que acá trajo a españoles a colonizar, a gobernar estas tierras, y a la vez también no solo se llevaba recursos, sino que también traía productos de allá a vender acá. Bien. Con el imperialismo, como dijimos, entonces países industrializados como Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, España, Japón o Estados Unidos, entre otros,
Se van a apropiar y explotaron países de África, Asia y América para robar sus materias primas, obtener esclavos, mano de obra barata, vender sus productos en estas tierras. Fíjense, si se dan cuenta, estas imágenes son muy ilustrativas. Todos estos representan a los países europeos, a alguno de los países europeos. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un mapa y dice China. China fue una de las naciones que sufrió también este proceso de colonización. Literalmente países de Europa e incluso el mismo Japón intentaron invadir a China para robar sus recursos. Por aquí tenemos otro. Fíjense, aquí está África. Aquí representa todos estos países colonizadores de Europa, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, fueron los que principalmente invadieron África y literalmente se repartieron a África y a los africanos. Fíjense acá también, ¿ya vieron? Por aquí dice, ay, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver, pero representa exactamente lo mismo, como países, unos cuantos, quieren dominar prácticamente el mundo. Bien, entonces hay que destacar esto, el mundo estaba en manos de unos pocos. ¿Esto les parece a ustedes justo? Fíjense, entre 1870, es decir, después de cuando inicia la Segunda Revolución Industrial y hasta 1914, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Japón llegaron a dominar el 85% del territorio del planeta. Y se tomaron el derecho de decidir quién tendría el control sobre los territorios dominados en Asia, África y América Latina. Es decir, se creían prácticamente dueños del mundo. Vamos a ver rápidamente el tema del colonialismo. Igual, imperialismo, colonialismo, industrialización, todos son parte de un mismo sistema político y económico. Un imperio, llámese España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, siempre va a buscar expandirse hacia otros países y para ello los debe de conquistar mediante la violencia y los debe colonizar. Imponerles una religión, imponerles un idioma, acabar con sus grupos indígenas, apropiarse de sus tierras, apropiarse de su tierra y de las personas. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues va a crear países o colonias dependientes y sumisas. Si se dan cuenta, aquí está la bota del colonialismo y aquí hay una serie de personas que muy probablemente son originarias de estas tierras. Si se dan cuenta, aquí viene una pequeña carabela que representa precisamente esto, ¿no? El día que Colón o los colonizadores llegaron a América. Bien, ¿cómo van a justificar esto? ¿Cómo puedes justificar el hecho de dominar a otros para enriquecerte a ti? Bueno, los europeos lo justificaron con el argumento de que querían llevar la civilización a las comunidades que ahí habitaban. O sea, ellos decían, nosotros somos la civilización, estos son una bola de incivilizados y por tanto nosotros, Europa, tenemos que llevarles la civilización, la religión, el idioma, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de pensar. Tenemos que llevarlo porque ellos no están civilizados. Esta idea sirvió para que los africanos fueran tratados casi como esclavos al negarles cualquier derecho político de los que existían en Europa. Recuerden que de África no solo sacaban recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Sino que también sacaban personas y personas que no eran consideradas seres humanos, eran considerados como personas sin alma, más bien como animales. No consideraban los europeos, y así está escrito y así fue, no consideraban que estas personas tuvieran alma, ni siquiera consideraban que fueran humanos y por tanto tenían que ser civilizados, pero en tanto que eran civilizados pues había que aprovecharlos y tratarlos como esclavos. Bien, ya retomé estos temas que habíamos visto ya en clase. Vamos a hablar ahora de la unificación y desaparición de los estados europeos. Fíjense, en la segunda mitad del siglo XIX había en Europa dos tipos de estados. ¿Qué es un estado?
Ya habíamos hablado que qué es lo que hace que México sea México, por ejemplo, que tiene un territorio delimitado, se habla un idioma, se comparten costumbres, religión, etcétera, ¿no? Un mismo tipo de gobierno, etcétera. Bueno, durante la segunda mitad del siglo XIX, por ahí de 1950, habían dos tipos de estados. Los nacionales, es decir, conformados por personas que comparten cultura, historia y lengua, como México. Estos países eran Francia, Gran Bretaña, España, Bélgica. Aunque había pueblos con diferentes culturas en su interior, conformaban estados nacionales sólidos. Pongamos nuestro caso. Ustedes saben que a lo largo del territorio nacional hay comunidades indígenas con su propio idioma, sus propias formas de vestir, sus propias costumbres y tradiciones. Sin embargo, digamos que no son estados independientes o aislados. Hay algunos casos en Chiapas, luego del movimiento zapatista de liberación nacional. Sin embargo, no es la mayoría, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos los estados multinacionales, aquellos donde convivían personas de distintas etnias, culturas y lenguas. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si en México hubiera, no sé, voy a pensar un ejemplo. Que el Estado de México hubieran personas, que todo el Estado de México hablara otomí, todo el Estado de México. Y que en el DF hablaran español. Y que no sé, se me ocurre Oaxaca, bueno, que allá hablaran tzotzil, por decir algo, ¿no? O sea, y no solo hablaran otros idiomas, sino que, por ejemplo, en Toluca, en Estado de México fueran católicos y que en el DF fueran ateos y que en Oaxaca fueran cristianos y que en Chiapas fueran musulmanes. O sea, estamos hablando de que en un mismo territorio, en un mismo país, en un mismo estado, hay una serie de grupos que tienen una diversidad de etnia, cultura, de idiomas. ¿Ok? Ok. Idioma o lengua, está bien dicho. Ok. Tenemos los ejemplos del Imperio Austrohúngaro, ruso y otomano. Estos van a ser ejemplos de estados multinacionales. Fíjense, sin embargo, dentro de algunos países que no están totalmente consolidados como estados, como México, que van a empezar a pensar la mejor manera para construirse como naciones fuertes. Van a haber dos casos importantes que vamos a ver ahorita, que son Italia y Alemania. Italia en el siglo XIX no era como la conocemos actualmente. Estaba formada por distintos reinos, cada de esos reinos tenía un rey, estados independientes, o sea, no había como una sola persona que gobernara toda Italia. Es como si actualmente en México un estado como Oaxaca tuviera su propio rey, independientemente del presidente en turno, ¿se imaginan? Lo mismo pasaba con otros estados como Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Rusia. Debido a las ideas de la Ilustración y el liberalismo, todos estos estados se irían convirtiendo en naciones consolidadas o desaparecerían, como luego fue el caso de Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Fíjense, Alemania, vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver, Italia ya dijimos que estaba conformado por estos reinos, dos Sicilias, los estados pontificios, el reino lombardo, Venecia, el Gran Ducado de Toscana y los reinos de Piamonte y Cerdeña. Habían muchos reyes en Italia, de verdad, no es como la conocemos actualmente, que hay una sola figura que gobierna todo Italia. No, y va a ser el rey Víctor Manuel II quien va a liderar un movimiento que va a buscar la unificación italiana como la nación que ahora conocen. Va a liderar un movimiento que dice, ya no debe de haber todos estos territorios que cada uno tiene un determinado rey o poder independiente. Todos debemos de unirnos bajo un mismo fin común, un idioma, una cultura, un pasado, y debemos de unificarnos ya como país fuerte.
Ujú. Lo mismo va a pasar con Alemania, estaba conformado por un conglomerado de estados independientes. El más fuerte de todos estos estados en los que estaba formado Alemania era Prusia. En este caso, el movimiento de unificación lo va a llevar a cabo el rey Guillermo I de la mano con Otto von Bismarck, que era un estratega que se va a encargar de reunir a todos estos estados que conformaban en ese entonces Alemania en lo que hoy conocemos como Alemania. Ok. Bueno, vamos ahora con los estados multinacionales de los que hablábamos, Austria-Hungría, Rusia, el Imperio Otomano. Fíjense, Austria-Hungría, fíjense, abarcaba a Austria, Hungría, Bohemia, lo que actualmente es la República Checa y Eslovaquia, Bosnia, Herzegovina, y gobernaba un emperador. O sea, había un emperador, pero en Austria se hablaba austriaco, en Hungría se hablaba húngaro, y así en Bosnia se hablaba bosnio, imagínense. O sea, y cada uno de estos tenía su propia cultura, su propia religión, su propio idioma, su propia historia. Eran pequeños Méxicos en uno, pónganlo así, era como un pequeño México, muchos Méxicos en un solo estado, que era Austria-Hungría. Luego, Rusia estaba conformado por diversas nacionalidades. La mayoría eran eslavos, a los que pertenecían los rusos, pero también había georgianos, armenios, azerbaiyanos y tártaros. Esta Rusia era gobernada por un zar. Austria-Hungría era gobernada por un emperador. El Imperio Otomano era gobernado por un sultán y tenía varias nacionalidades también. Búlgaros, serbios, griegos, armenios, imagínense, o sea, cada uno hablaban búlgaro, serbio, griego, armenio, otros hablaban árabe, otros hablaban turco, pero todos estaban o formaban parte del Imperio Otomano. Estos son los estados multinacionales. En todos estos casos, las nacionalidades que no eran mayoría reclamaban más independencia, autonomía y participación política. Es decir, por ejemplo, en el caso de Rusia, que estaba conformado por diversas nacionalidades, pero la mayoría eran eslavas, todos los demás, georgianos, armenios, azerbaiyanos y tártaros, se daban cuenta que la mayoría eran los eslavos, y lo que ellos querían es que ellos también querían tener representatividad para tomar decisiones. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, va a provocar una serie de conflictos muy intensos, de luchas y de guerras, porque estos grupos se van a enfrentar a las mayorías, porque quieren también tener o mayor representación o de plano independizarse. A esta variedad de nacionalidades se agregaba la existencia de dos religiones, la cristiana y la musulmana. O sea, si de por sí no era difícil que hablaran distintos idiomas y que tuvieran distinta cultura y costumbres, no conforme con eso, tenían diferentes religiones. Entonces esto va a causar muchísimos conflictos, muchas guerras, y es importante que tomemos esto muy en cuenta porque va a ser muy importante para el desenvolvimiento de la posterior Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar la presentación. Les repito, ustedes ya tienen la presentación de YouTube, de PowerPoint en la plataforma. Yo lo único que hice fue hacer la explicación guiada. Si quieren verla 1, 2, 3 veces lo pueden hacer. Ya les dejé las actividades que tienen que hacer. En un momento más voy a escribir en la plataforma cómo me las tienen que enviar, cuándo me las tienen que enviar. Yo estoy pensando que toda esta semana es para esto, para que vean los videos, para que vean las actividades, y las siguientes para que realicen las actividades y me las estén mandando por ahí del viernes o el jueves, ¿vale? Entonces les mando un abrazo, no se estresen, llévensela tranquila, cuídense mucho, aliméntense bien, disfruten a su familia, en la medida de lo posible traten de no sentir tanta incertidumbre, y cualquier duda, cualquier cosa que requieran, bueno, pues voy a estar acá en la plataforma. Hasta luego.